Hay un punto de conversación para hablar de salud y resolver dudas. Juntos por una mejor salud. Siempre con invitados del mundo de la medicina. Acá comienza Juntos por una mejor salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a una nueva edición de Juntos por una Mejor Salud, nuestro programa de salud que hacemos a través de las diversas plataformas, ¿no? Del DESAM Quellón, donde hemos tenido muchos comentarios, mucha llegada, gracias a toda la gente que nos ha acompañado y ha aprendido, ¿no? En temas de salud, que son muy importantes tanto en la comuna, en nuestros hogares, en nuestras familias. Vamos a estar hablando de diferentes temas a lo largo de estos programas. Hemos hablado de salud mental, de diferentes patologías también en temas cardiovasculares, recordando que agosto es el mes del corazón, así que es muy importante que usted se cuide y mantenga sus controles al día. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy especial, algo que ha llegado, ¿no?, a la comunidad. Hablamos de la farmacia municipal, conocida también como farmacia popular, que nace después, obviamente, de las gestiones realizadas por la administración municipal para traer esta idea que nació en algunos municipios de la región metropolitana, se expandió a otras ciudades y llegó a la comuna de Quellón. En un inicio que se realizó ahí en calle 22 de Mayo, al ladito del municipio, se gestó un proyecto, hablamos de la farmacia municipal, y comenzó con todo y hasta los días de hoy continúa. Se ha hecho masiva esta farmacia municipal atendiendo las necesidades de medicamentos, de artículos de salud, artículos sanitarios, ¿no?, para las personas de nuestra comuna. Y hoy está en plena expansión, se vienen novedades y para eso vamos a conversar junto a el invitado que tenemos el día de hoy, Camilo Calderón. Él es químico farmacéutico de la farmacia municipal. Camilo, gracias por acompañarnos, bienvenido a nuestro programa y bueno, para conversar de lleno de este proyecto que beneficia a la gente, ¿no?, que es la farmacia municipal. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, agradecido que nos hayan invitado y tener esta oportunidad de poder dirigirse a la comunidad en general para dar a conocer, para quien no conoce, y explicar más o menos cómo funcionamos, qué hacemos, claro, y qué queremos, ¿no? Exactamente. Y vamos a partir de lleno, Camilo. Uno de los objetivos principales, ¿no?, de la farmacia municipal es atender a la gente y beneficiarlos con acceso a medicamentos a un menor costo. Pero yendo al objetivo principal, ¿no?, es ese y otros más. ¿Cuál es lo que, obviamente, la misión, ¿no?, de la farmacia municipal? Sí, mira, a propósito de las últimas leyes que han salido acerca de regulación del mercado farmacéutico y del funcionamiento de la farmacia, en uno de sus acápites, digamos, se mencionaba que todo ciudadano de este país debe tener, en realidad el Estado debiera asegurar el acceso a medicamentos de calidad y a un bajo costo. Entonces, bajo esa premisa, la farmacia tiene como misión principal disponer de un stock de medicamentos enfocados principalmente a las patologías crónicas, a pacientes que tienen enfermedades que cursan por años, ¿verdad? Y en algunos casos a pacientes que cursan con cuadros agudos, pero cuyos costos a veces simplemente no pueden pagar por la sabida alza y el costo elevado de los medicamentos. Entonces, como función principal, como objetivo principal de nosotros es disponer para la comunidad medicamentos de calidad, primero que nada, y al precio lo más bajo posible. Claro. Ese es nuestro objetivo. Y por otro lado hay un objetivo secundario, digamos, y que también tiene mucha importancia, y que es educar a la comunidad respecto al uso racional de medicamentos. Que, aunque es una frase corta, acotada, tiene muchas aristas, porque hay una ignorancia enorme respecto al uso de medicamentos, al abuso de medicamentos, ¿verdad? Y hay mucho mito en torno a la medicina tradicional, no solamente al uso de medicamentos. Bueno, y los profesionales de la salud, dentro de ellos los farmacéuticos, los auxiliares de farmacia, que también
trabajan con nosotros, tenemos como misión, aparte de fornecer medicamentos, es educar al paciente. Un proceso que muchas veces no es fácil, No es entendiendo fácil, que la no gente es hoy día, fácil. Camilo, y esto se traslada a nuestra usanza, antigua usanza. La gente hoy día se toma un paracetamol para el dolor de cabeza, no pasa, se toma otro y así, y empieza a probar con otros medicamentos. Exactamente. Lo que tú decías es muy importante, ¿no? Este uso racional de los medicamentos, porque se sabe, ¿no?, que cuando uno tiene un dolor, una anomalía, muchas veces llega y toma lo primero que haya, y eso muchas veces también produce, ¿no?, una contraindicación Sí. en la salud. Y ahí están ustedes, y bueno, dentro de este proceso, ¿cómo ha funcionado la farmacia municipal? ¿La gente ha entendido que hoy día hay una oportunidad de obtener medicamentos a bajo precio? ¿Y cómo también ello ha influido en la salud de los quilloninos y quilloninas? Sí, hemos tenido varias experiencias. Todos los días nos encontramos con sorpresas. ¿Cómo funcionamos nosotros? Nosotros, la farmacia compra medicamentos. ¿A quién le compra? A la Cenabas, que es la Central Nacional de Abastecimiento, que depende del Ministerio de Salud. Y la Cenabas hace una suerte de intermediación entre los grandes laboratorios en Chile el grande laboratorio en Chile, bien digo, y algunas droguerías, y ellos hacen la gestión de la compra y nos traspasan esos medicamentos a través de la corporación municipal, ¿verdad? Es la corporación quien está al alero de la... No, en realidad nosotros estamos al alero de la corporación, y entonces tenemos el proveedor primario, digamos, que es la Cenabas, y luego existen lo que no nos provee la Cenabas, porque ellos tienen un listado, no es un menú, Claro. no es una carta abierta, sino que es una lista de medicamentos acotada, son en torno a 200 o más, y se programa trimestre a trimestre a todo esto. No es que yo pida ahora y me llegue mañana, no, hay una programación que se hace trimestre a trimestre, y entonces compramos a Cenabas, y lo que no nos fornece la Cenabas se lo compramos a laboratorios, es lo que le llamamos nosotros compra directa al laboratorio que produce el medicamento, o a droguerías. ¿Qué son droguerías? Son entidades que están facultadas para comprarle ellos al laboratorio, acopiar medicamento y luego vender a la farmacia. Entonces, compramos un medicamento, por ejemplo, a 100 pesos, ¿verdad? Ese es el precio sin IVA, y cuando llega a la farmacia, por ley, ¿verdad?, nosotros tenemos que aplicarle el IVA a eso, ese medicamento quedaría en 119 pesos, digamos, y a ese precio es el que se le vende entonces a nuestro paciente o a nuestro paciente. Entonces, la única carga de dinero extra, digamos, es el impuesto único que todos tenemos que pagar, y eso nadie se salva. Claro. Y eso hace que el costo baje significativamente. No hay lucro, y eso lo quiero dejar bien claro. La farmacia municipal no es un negocio, no tiene fines de lucro, y quienes trabajamos ahí no ganamos comisión por venta, Claro. tampoco. Que eso algo es bueno, porque hace más transparente la unidad. Entonces, resumiendo, compramos a nuestros distintos proveedores, ellos nos fornecen los medicamentos, viene la mayoría de Santiago, tiene que cruzar todo, prácticamente la mitad de Chile para llegar a Quillón, lo que generalmente nos trae problemas, porque hay demoras, hay cortes, hay paros, hay escasez de transportistas, etcétera, etcétera, y eso a veces nos trae algunos problemas porque la logística no es tan rápida y ágil como nosotros quisiéramos. No depende de nosotros, Claro. La logística depende de terceros, y eso en ocasiones nos ha traído algunos problemitas porque se retrasa la mercadería. Claro. Lo que no es novedad, entre paréntesis, tú puedes ir, por ejemplo, a una ferretería a comprar un material y te pueden decir, no tenemos. Un material que es relativamente sencillo, cuya manufactura es relativamente sencilla. Un medicamento no es de una manufactura sencilla, es manufactura complicada. Tiene muchos pasos y luego tiene que pasar por una serie de requisitos para recién salir al mercado. Entonces eso la gente también lo debe entender, que adquirir un medicamento es un proceso un poco más engorroso Claro. que otro producto, que ya sean alimentos u otros bienes de consumo. El medicamento no es un bien de consumo, y eso lo dice la ley. Y nosotros no somos un negocio, somos un servicio que en este caso prestamos a la comunidad, y somos un centro de salud. Y es bueno, y le pido a la gente
que internalice eso y que nos vea como un centro de salud, no como un negocio. Exactamente, porque muchas veces igual, Camilo, la gente hoy día entiende que la farmacia es casi, como tú decías, un negocio, pero no es así, no es una competidora de las actuales farmacias que se encuentran en la comuna de Quillón, y pese a ello, las farmacias también de cadena, muchas veces ellas tienen su propio sistema de transporte. Exactamente. Que muchas veces, en caso de no existir un medicamento ahí, se manda a pedir, es un tema muy diferente a lo, que ustedes realizan. Fíjate, solo para un ejemplo, no voy a nombrar cuál es la cadena, pero existe una cadena de farmacia en este país que tiene su droguería, sus camiones y sus farmacias. Eso se llama integración vertical en Chile, que ya todo esto la ley lo debiera prohibir, ¿no? Porque tienen todo el eje, ¿no? Claro. Entonces, y nosotros tenemos la farmacia sí. y las ganas de trabajar. Entonces, nuestros recursos son acotados. Son acotados y hay que hacerlos rendir de la mejor forma posible. Trabajamos con un presupuesto que quisiera que fuese mucho mayor, y aquí un mensaje para las autoridades, por favor. Quisiéramos tener un presupuesto mucho mayor, porque cada vez y todos los días nos están pidiendo nuevas cosas, nuevos medicamentos, alimentos de uso médico, para niños, para adultos, para pacientes con algunas patologías en particular, y los recursos no dan abasto, es la verdad. Estamos junto a Camilo Calderón, es químico farmacéutico de la farmacia municipal, la farmacia popular, la farmacia que nace, ¿no?, aquí en nuestra comuna después de una serie de iniciativas de los municipios en Chile. Se trae este modelo y hoy día se aplica, ¿no? Vamos a estar conversando sobre el funcionamiento, ¿no? Y quiero preguntarte de inmediato, Camilo, ¿qué problemas relacionados con medicamentos han detectado ahí en la farmacia? Entendiendo que el acceso, por ejemplo, a medicamentos, lo estábamos conversando recién, hoy día es más fácil que antes. Por ejemplo, obtener un medicamento, no sé, para el dolor de cabeza, que muchas veces se promociona como para el dolor de cabeza, alivio instantáneo, pero tiene muchísimas cosas detrás. Sí. Mira, antes de responder esa pregunta, se me quedó algo en el tintero, y es bueno darle una explicación a la comunidad. Porque se produjo una situación que no dependía de nosotros y sucedió, todo el mundo lo sabe. Nosotros estábamos funcionando, como tú bien dijiste al principio, al lado del municipio, pero esa instalación, ese lugar donde nosotros trabajamos, no cumplía con los requisitos para una farmacia. Claro. Y eso no lo dije yo, no lo dijo el alcalde, lo dijo nuestra Seremi, que es la autoridad sanitaria, ¿no? Porque existe, la ley dice, mira, para tener una farmacia tienes que tener tales condiciones, y no las cumplíamos. Y por lo tanto teníamos dos opciones: o nos íbamos o cerrábamos. Claro. Era así de lapidario. Entonces, y a propósito de que el edificio, como todo el mundo sabe, es un edificio antiguo, teníamos problemas de infraestructura, y de un día para otro nos tuvimos que ir de ahí porque no estábamos en condiciones de atender de una manera digna y de mantener mercadería en condiciones adecuadas. Y nos tuvimos que ir. ¿Dónde nos tuvimos que ir? ¿Dónde estamos ahora? Abajo, en Pedro Montt, en la Costanera. Ahí exacto. Mucha gente nos dijo, y todavía nos sigue diciendo, ¿por qué se fueron tan lejos? Y créanme, yo se lo digo a la comunidad y les pido disculpas por esto, no teníamos en ese momento otro lugar donde irnos. Buscamos casa, no habían casa para arrendar, y era lo único que tuvimos en ese momento, y nos cambiamos. Por suerte, como tú también lo dijiste, las autoridades estaban claros del problema, y ahora se está construyendo una casita nueva, una farmacia nueva que cumpla las condiciones mínimas que nos exige la ley para poder mantener medicamentos de calidad y para poder atender a nuestros pacientes en un lugar digno, moderno, agradable. Entonces eso yo quiero que la comunidad lo entienda. Sí. Les pedimos disculpas a todos nuestros pacientes, sobre todo a las personas, a los mayores de edad y que tienen problemas de movilidad, ¿verdad? Pero eso fue algo que se nos escapó de la mano, que no dependía de nosotros, pero o nos íbamos y hacíamos algo nuevo, o cerraba la farmacia municipal, que era lo que nadie quería. Yo creo que la segunda opción no tenía mucha viabilidad, y ahí sí que se nos iba a poner un poquito... Y ahí sí que, claro, iba a quedar... la cosa. Sí, entonces, dejando en claro eso, y esa es la verdad, es la realidad, voy a contestar tu pregunta. Sí. ¿Qué problemas nos encontramos nosotros? En realidad,
Existen 4 problemas relacionados con medicamentos que son clásicos. Se habla de eso hace 50, 100 años atrás, ya estaba detectado eso ya. 4 grandes problemas que se llaman justamente problemas relacionados con medicamentos. 1. El paciente ocupa un medicamento que no lo necesita. 2. El paciente no ocupa un medicamento que sí necesita. Claro. 3. El medicamento que está ocupando el paciente no le sirve. Y 4. El medicamento que está ocupando el paciente le está haciendo mal. Esos son los 4 grandes problemas que nos encontramos a diario. Y eso pasa con adultos, con mujeres, con hombres, con profesionales, porque la ignorancia en el tema de medicamentos es transversal, llega a toda la sociedad. Y por otro lado está lo que se conoce como la automedicación. Mucha gente automedicada, que claro, mi amiga me lo dio, a él le hizo bien, entonces no salió en la tele, entonces la televisión lamentablemente cumple un rol a veces negativo respecto a que muestra productos que parecen la panacea y la gente en su desesperación en algunos casos, en otros casos en su desconocimiento, toma eso y nos llega diciendo, mire, necesito esto, ¿no? Entonces hay polimedicación, hay automedicación, o sea, pacientes que toman muchos medicamentos, hay pacientes que se automedican sin haber una indicación médica. Y aquí hay que poner una luz de alerta, ¿no? Porque lo que parece algo inocente puede no ser tan inocente, ¿no? Ejemplo, el paracetamol, que es un medicamento abundante, que se vende a pasto, que es de libre venta, ojo, y quisiera hablar de eso en un momento más, puede producir con el uso y el abuso a corto plazo hepatitis medicamentosa, que en algunos casos puede ser fulminante, puede ser letal. Entonces un medicamento que parece tan sencillo, tan inocuo, tan barato, que está por todos lados, me puede mandar un paciente a la UCI, o me puede mandar un paciente al hospital con un cuadro de, por ejemplo, de una hepatitis. Y ahí hay una responsabilidad inmensa de los profesionales de la salud, no solo del médico, no solo del farmacéutico, sino que de todo el resto de los profesionales, odontólogos, enfermeras, técnicos, TENS y toda la gente que trabaja en salud, de hacerle ver a la comunidad, a los pacientes, de que los medicamentos no son alimentos, primera cosa, y de que son de cuidado. Son de cuidado. Y tenemos un letrerito en la farmacia con varias informaciones, y una de ellas siempre pongo esa frase, ¿no? La única diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. La única diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Y ojo, la gente a veces me dice, pero esto es natural. Los mejores venenos están en la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que aparenta ser algo inocuo, que no pasa nada, en realidad te puede traer muchos problemas. Y la gente no relaciona un problema de salud con el uso de medicamentos. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de hacerlo, porque no tiene la formación, porque no tiene asesoría y porque a veces los síntomas se enmascaran. Yo no logro distinguir, por ejemplo, por decirle algo, que mis calambres me están sucediendo porque estoy consumiendo muchos diuréticos y ese diurético me hace botar potasio, pero como yo no tengo un microscopio en mis ojos, yo no sé eso, yo lo único que siento son los calambres. Y si yo no educo al paciente, jamás el paciente va a poder entender que es muy probable que la sobremedicación de un diurético le esté produciendo calambre. No, él dice estoy estresado, estoy cansado, él la pega, pero puede ser el medicamento. Claro. Nos encontramos con ese tipo de problemas. Hay un desconocimiento enorme, y eso no es culpa de la comunidad, sino de nosotros, los profesionales de la salud y los técnicos en salud y todos quienes trabajan en salud, porque tenemos que educar a nuestros pacientes, tenemos que tomarnos el tiempo y educarlos. Y la gente debe ser receptiva a eso. Yo les pido a mis clientes que por favor a veces escúchenme. Mire, esta es la realidad. Esto pasa con su medicamento, debiera hacer esto, otro. Hay una labor enorme, nos pasamos quizás la mitad del día en el trabajo educando. Porque si no, yo no educo a mi paciente está con un arma en la mano que no sabe usar y en cualquier momento se puede disparar en un pie, por así decirlo. Sí, se entiende, Camilo. Estamos junto a Camilo Calderón, él es químico farmacéutico de la farmacia municipal, conversando sobre este tema muy importante que llama mucho la atención, mucha gente sin duda está pendiente y es muy importante entender porque tal como decías tú, Camilo, es
muchas veces letal el consumo de medicamentos genéricos. Vamos a hablar de eso ahora, sobre la condición de venta de los medicamentos ahí en la farmacia municipal, que muchas veces hoy día la gente obtiene, y esto a veces, muchas veces se ha visto, ¿no? Aquí mismo en la comuna, medicamentos, no sé, en una feria, en un baratillo ahí, lo hemos visto acá en la comuna de Quillón, lamentablemente, y no son medicamentos que se llaman netamente muchas veces genéricos, son medicamentos que muchas veces son con receta. La condición de venta ahí en la farmacia municipal, ¿cuál es y cómo se aplica? Sí, la condición de venta de un medicamento no está regulado por las farmacias. Nosotros estamos obligados, sea la farmacia que sea, privada, sea una farmacia asistencial o farmacia municipal, la farmacia que sea en este país, la ley de farmacia dice que quien nos supervisa a nosotros, ¿verdad? Es quien nos dicta las normas del funcionamiento de una farmacia, es el Instituto de Salud Pública, el ISP. Y es el ISP entonces quien dicta lo que se conoce como condición de venta de medicamentos. Y siempre le digo esto a la gente: si usted quiere saber si ese medicamento necesita una receta o no, tome la caja del medicamento, porque la ley dice que todas las cajas, los envases, deben decir la condición de venta de medicamentos. Y hay 4 grandes condiciones. Una, venta directa, o sea, no necesito receta. Por ejemplo, paracetamol. Yo voy, compro, me puedo llevar 2 o 3 cajitas, ¿verdad? Y no necesito presentar receta. Segunda condición de venta, venta bajo receta médica, dice la caja, ¿no? Venta bajo receta médica. ¿Qué significa eso? Que usted llega con una receta que, ojo, la debe emitir un profesional idóneo. ¿Quiénes prescriben recetas en este país para seres humanos? Son los médicos, los odontólogos, las matronas en algunos casos, y creo que son ellos nada más. Si se me va alguno, me disculpa el profesional. Me parece que son psicólogos, no. El psicólogo por ley no está, si me equivoco, corrijo, no está... Claro, no, sí, pero facultado. No está facultado. Entonces, bueno, una receta emitida entonces por un profesional facultado y que diga la indicación del medicamento, ¿verdad? Esa es la venta con presentación de receta. Yo muestro la receta, la presento, el farmacéutico quien te atiende la ve, te da el medicamento y te devuelve la receta. Segunda condición de venta. La tercera es venta con receta retenida. O sea, tú vas con tu receta, yo te vendo el medicamento, pero la receta queda en la farmacia. ¿Por qué? Porque es muy probable que ese medicamento sea tóxico. ¿Ya? Claro. Porque en realidad esto de que el medicamento se venda con o sin receta pasa por ¿qué tienes tú en las manos? Por el peligro que puede llevar el uso y el abuso de ese medicamento. Por ejemplo, y aquí voy a poner un signo de exclamación y una señal de advertencia: antidepresivos, amitriptilina, fluoxetina, imipramina, duloxetina, anfebutamona, entre otros. Hay varios clásicos. Somos uno de los países que más consume antidepresivos en el mundo. Y los antidepresivos son estimulantes. Y los estimulantes pueden producir, con el uso y el abuso, insomnio, irritabilidad, trastornos del sueño, agresividad, disfunción eréctil, trastornos de la conducta sexual, trastornos del estado de ánimo, inapetencia, crisis de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y son altamente adictivos. Y son drogas de abuso. Por eso que cuando tú vas a comprar un antidepresivo a la farmacia, o tú tomas, por ejemplo, una caja de fluoxetina y tú buscas en el envase y dice claramente venta bajo receta médica retenida. Entonces nosotros estamos obligados a retener la receta. En algunos casos, cuando hay más de algún medicamento en la receta o cuando hay indicaciones un poco complejas, ¿qué hacemos nosotros? Timbramos la receta, la damos vuelta, la timbramos, despachado y ponemos la cantidad que se ha dispensado. Receta retenida. Y la cuarta condición de venta es receta cheque. Venta bajo receta cheque, que es una receta no tradicional, es autocopiativa, son 2 hojitas de un color café clásico y que, por ejemplo, nos llegan algunas recetas por los famosos anorexígenos, como el Centis o el Venir, muy de moda en mujeres, porque se ocupan para adelgazar. Para mantener la línea, ¿eh?
y son también altamente adictivos, son estimulantes, son drogas de abuso y por lo tanto deben venderse en ese formato. Entonces, a propósito de la pregunta anterior que tú me hacías, ¿con qué problemas nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que las personas no desconocen la condición de venta del medicamento. Entonces nos dicen, mire, ¿quiere una caja de imipramina? Sí, su receta médica, pero no, a mí me la venden así nada más. Lamentablemente, y eso no ocurre en todo el país, los privados, las farmacias privadas, las farmacias de cadena, lucran con la venta de medicamentos. Por lo tanto, mientras más vendan, más ganan. Entonces, lamentablemente, digo, en algunos casos, o en varios casos, se tapan los ojos y venden simplemente, porque hay lucro de por medio. Pero la ley es para todos. Así es. La ley es para todos. Sí. Entonces, a mí me han dicho, pucha, en esa farmacia me lo venden así a mí. Claro. Yo debiera estar obligado a hacer una denuncia. Por ley debiéramos denunciar eso. Pero la condición de venta no la ponemos nosotros, no la pone la farmacia, no la pone el municipio, no la pone la corporación, lo dicta el Instituto de Salud Pública. Y nosotros estamos obligados a cumplirla, so pena de sumario sanitario y que llevan a multas enormes para el farmacéutico y para el dueño de la farmacia, en este caso la corporación, y responsabilidad legal para el farmacéutico. ¿Qué significa eso? Que yo me puedo ir preso por vender un medicamento cuya condición de venta no fue respetada. En realidad no solo yo, cualquiera de los colegas que trabajan en farmacia. Eso la gente lo tiene que entender, que no podemos tirar la farmacia por la ventana porque hay una responsabilidad sanitaria de por medio y hay un peligro, un riesgo de salud, de intoxicación, por ejemplo, con medicamentos que son tóxicos. Y debemos respetarlo. No tenemos otra. Sí. Y nos supervisan a todo esto. Nosotros somos una de las profesiones más supervisadas de este país. A nosotros nos supervisan y los sumarios son lapidarios, las penas son no menores, millonarias, y el farmacéutico también pagan, lamentablemente. Sí. Camilo, sin duda hemos conocido un poco más también dentro de este mundo, ¿no? De los medicamentos, de todo lo que significan, ¿no? Los procesos también de venta. Y sin duda tú tienes un mensaje a la comunidad, ¿no? En este bloque, en este episodio, hemos tratado este tema que es muy importante. Y para ir finalizando también hay que hacer un llamado a la comunidad a entendernos, tal como le decías tú, de que muchas veces cuando un medicamento, porque hay mucha gente, nosotros lo hemos visto, ¿no? Todos vamos a la farmacia y escuchamos, ¿no? A las personas que están ahí en el mostrador y se repite esa frase, ¿sí? En otro lugar me lo vendieron. Exactamente. Necesito este medicamento, pero no tengo la receta, pero yo lo tomaba hace muchos años. Exactamente. Son cosas que hay que cambiar y que ustedes desde la farmacia municipal también hacen hincapié siempre. Hagamos eso mismo nuevamente ahí en la cámara para la gente que nos está viendo. Quizás una de las ventajas, y esto lo digo con bastante responsabilidad, una de las ventajas que tiene la farmacia municipal frente a otras farmacias privadas es que siempre hay un farmacéutico ahí. Salvo en ocasiones cuando tenemos que hacer algún trámite, cuando tenemos que ir a la jefatura, etcétera, etcétera, siempre hay un farmacéutico ahí. La mayoría del tiempo en la farmacia está abierta, el farmacéutico está. Y eso para el paciente es una ventaja, porque te atiende un profesional que sabe de medicamentos, ¿verdad? Que está al día, que está actualizado, que está capacitado y por lo tanto te puede dirigir de muy buena forma y te puede educar, enseñar, sacar algunos mitos que hay, ¿verdad? Respecto al uso de medicamentos. Y eso quería resaltarlo, ¿no? Y yo lamento decirlo, yo conozco el mundo privado, trabajé también en farmacia privada en algún momento y lamentablemente la carga administrativa del farmacéutico en las farmacias privadas es tan grande que tú lo ves por allá, bien allá, encerradito, sacando cuentas, ¿verdad? Haciendo trabajo administrativo y no en el mesón, en donde hace el trabajo más quizás importante para el paciente, el contacto con el paciente, esa conversación diaria en donde uno puede detectar esos problemitas, es cuando está en el mesón, no atrás. Entonces esa es una de las ventajas. ¿Qué mensaje le entregaría yo a la comunidad?
El primero es que no se automediquen. Por favor, no se automediquen, aunque parezca una patología, una enfermedad, un cuadro simple, consúltenle al farmacéutico. La consulta en la farmacia es gratis. Creo que somos uno de los pocos profesionales que no cobramos por la consulta. Claro. La consulta en la farmacia es gratis. Y a veces basta con información para yo resolver mi problema. Por eso que la educación es tan importante, y volvemos al tema de la educación. La educación en el paciente es crucial. Un paciente educado en su terapia sana más rápido. Eso está demostrado hace más de 100 años. Un paciente que sabe lo que está tomando, que conoce su terapia, que el médico o los profesionales le dedican tiempo y lo educan respecto a su enfermedad, a su terapia y a su estilo de vida, el paciente sana más rápido. Sí o sí. Su terapia es más exitosa. Consúltenle al farmacéutico. Lleguen a la farmacia y consulten al farmacéutico si tienen dudas. Nos tomamos todo el tiempo y creo que la parte más linda de la pega que hacemos es educar al paciente. A nosotros no nos interesa vender medicamentos, a nosotros nos interesa que las personas se sanen. Se sanen. Y entonces consúltenle al farmacéutico. No se automediquen, no automediquen a los niños, por favor. Los niños no son adultos chicos. Los niños son niños. Su organismo no tiene una madurez biológica como la del adulto. No tiene experiencia. Y por lo tanto reaccionan de una forma muy distinta a los medicamentos que como reaccionamos los adultos. No automediquen a sus hijos, no automediquen a los adultos mayores que hay en casa, porque los adultos mayores son mucho más sensibles a los medicamentos, por su condición, por su avanzada edad, el organismo se va deteriorando. Después de los 30 años, ojo, comenzamos a envejecer. Nuestro pic biológico está a los 30 años. Los 30 años es cuando tu organismo rinde lo más posible. Luego de eso comenzamos a envejecer. Y a medida que vamos envejeciendo, nuestro organismo se hace cada vez, pierde la capacidad de aguantar los embates del medio ambiente, de lo que comemos, de lo que no comemos y de los medicamentos que tomamos o no tomamos. Por lo tanto, ojo con los niños, ojo con los adultos mayores, ojo con los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas. Consúltenle a los profesionales respecto al qué medicamento debiera tomar, cómo tomarlo, por cuánto tiempo, si es que amerita el medicamento. A veces simplemente no amerita. Ojo con las fuentes de información que buscan también. Sí. En internet hay de todo. A mí me han dicho, pero salió en la tele, ¿no? Lo encontré en Wikipedia. Bueno, pero si usted va a hacer una búsqueda de información sobre medicamentos, yo les sugiero que busquen páginas que son páginas de calidad. ¿Cuáles son ellas? Principalmente las de las universidades. Yo me puedo meter a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Chile o a la Facultad de Farmacia aquí de la Austral, qué sé yo, y generalmente hay tópicos de ayuda, de consulta, o a las páginas web de algunos hospitales o a la del Ministerio de Salud, del MinSal, que también tiene unos banners de farmacia y ahí aparece bastante información. Incluso hay unos números que uno puede llamar, ahora hay atención por chat, etc. No busquen en Wikipedia, por favor, no busquen en Google de buena primera. Y ojo en dónde se informan, porque hay una cantidad de mitos enorme, hay una cantidad de productos de dudosa calidad queriendo salir al mercado, queriendo capturarlo a usted como cliente, que ofrecen la sanación de un día para otro prácticamente, y eso no es tan así. Entonces, ojo, infórmense. Si no tiene fuentes de información, vaya a la farmacia, tómese el tiempo, consúltele al farmacéutico. Por favor, anoten sus preguntas. Si tengo una duda de este medicamento, yo anoto y me llevo ese listado de preguntas a la farmacia. ¿Qué más le pediría yo a la comunidad? Que organicen sus compras. Nos pasa mucho. Nosotros somos pocos en la farmacia, no tengo una dotación enorme, claro. Somos 3 apenas, necesitamos más gente, vamos a necesitar más porque cada día estamos teniendo mayor cantidad de público y a veces nuestro trabajo se enlentece o nos lleva a cometer errores u omisiones porque la gente no sabe a lo que va. Entonces yo le pido a la comunidad que organicen su compra, que anoten lo que van a comprar, que anoten sus dudas y que lleven documentos a la farmacia. ¿Qué tipo de documentos tengo que llevar yo a la farmacia? Carnet de atención médica, hojas de atención, por ejemplo, de urgencia hospitalaria, recetas antiguas, ¿verdad?
indicaciones médicas, exámenes médicos. Con toda esa información, los profesionales nos podemos hacer una visión más general y más objetiva de lo que tiene el paciente y lo podemos ayudar de mejor forma. Claro. Organicen su compra, infórmense y consulten y no se automediquen, por favor. Camilo, te quiero agradecer un completo análisis, ¿no? En 360 respecto al uso de medicamentos, a la atención y en especial, ¿no? A la farmacia municipal, a la farmacia popular, que va a tener pronto, hay que esperar un poquito, va a tener muy pronto una nueva casa, nuevamente aquí en el centro de la comuna, para que usted, si vive en el sector rural, si viene de las islas, tenga también el acceso ahí en el centro de la comuna, aquí muy pronto en calle 22 de mayo nuevamente la farmacia popular con medicamentos a precios justos, a precios que muchas veces entre las cadenas hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia. Y la gente lo nota. Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, solo algo que se me quedó en el tintero y que también es un problemita que tenemos, es el desabastecimiento. Lamentablemente, la pandemia, la guerra o las guerras, porque ya va más de una, han traído Hay muchos medicamentos que en Chile que se importan, que no se fabrican en Chile. Hay una gran cantidad que sí, pero hay otros que no. Y otros medicamentos que se fabrican en Chile, las materias primas vienen del extranjero. Y la pandemia y las guerras han traído un fuerte problema de desabastecimiento y tenemos lo que conocemos como quiebre de stock. O sea, no tenemos a veces a quién comprarle y eso la gente lo debe entender. Porque hay desabastecimiento, lamentablemente, no en todos los productos, pero nos hemos encontrado con que nos dicen, ¿sabes qué? No está, no viene, no ha llegado, no ha entrado al país, y eso es una realidad, y lamentablemente tampoco depende de nosotros, y ahí no podemos hacer mucho. Exactamente. Importante recalcarlo, ¿no? En estos tiempos donde también la gente muchas veces quiere, y en el tema de estar mejor, a veces no se entienden estos problemas que surgen, ¿no? En esta cadena de abastecimiento que llega finalmente hasta nuestra comuna. Camilo Calderón, químico farmacéutico de la Farmacia Municipal, nos acompañó en este episodio donde conocimos más sobre la atención de este importante implemento, de este importante elemento de la salud de nuestra comuna a través de este programa del Departamento de Salud Municipal. Síganos en redes sociales, gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar nuevamente en otro episodio con más temas de salud para vivir todos juntos por una mejor salud. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta acá esta edición de Juntos por una mejor salud. Nos encontramos en una próxima edición.